Hay automóviles que se recuerdan por su potencia, otros por su lujo, algunos por su diseño extremo. Pero hay uno que se recuerda por algo mucho más profundo, porque estuvo presente en la vida de millones de personas. Ese automóvil es el Bocho, conocido en gran parte del mundo como el Volkswagen Beetle. Antes de ser un ícono, el Bocho fue una idea sencilla pero poderosa: crear un automóvil accesible, resistente y confiable para la gente común. En una época en la que el automóvil era un lujo reservado para pocos, esta idea parecía casi imposible. Estamos en Europa, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. El mundo vive tensiones políticas, crisis económicas y profundas desigualdades sociales. Tener un coche propio era un privilegio de clases altas. La mayoría de las familias jamás soñaba con uno. En ese contexto surge un concepto revolucionario: el auto del pueblo, en alemán, Volkswagen. No un coche para presumir, sino para trabajar, viajar, resistir y acompañar la vida diaria. La visión era clara: debía ser barato de producir, fácil de reparar, robusto para caminos irregulares y lo suficientemente simple como para durar muchos años. No debía depender de tecnologías complejas ni de materiales exclusivos. El diseño no buscaba elegancia tradicional, buscaba funcionalidad. Cada curva, cada pieza, cada tornillo tenía un propósito práctico. Nada estaba ahí solo para verse bien. Desde el principio, el Bocho fue pensado para ser diferente. Su motor iría atrás, una decisión poco común pero lógica: mejor tracción, mejor distribución de peso y más espacio adelante. Además, el sistema de enfriamiento por aire eliminaría la necesidad de radiador, reduciendo costos y fallas. Este enfoque técnico marcaría su destino. Mientras otros autos se volvían cada vez más complejos, el Bocho apostaba por la simplicidad inteligente. Sin embargo, su nacimiento no fue sencillo. El contexto político de la época condicionó su desarrollo inicial y el proyecto quedó envuelto en uno de los periodos más oscuros de la historia europea. La guerra detuvo su producción civil y desvió la industria hacia fines militares. Pero incluso en ese escenario, la idea sobrevivió. Cuando la guerra terminó y Europa quedó devastada, el Bocho estaba ahí, esperando su oportunidad. Las fábricas dañadas, la economía en ruinas y la necesidad de reconstrucción hicieron que ese pequeño automóvil cobrara un nuevo sentido. No era solo un coche, era una herramienta para volver a empezar. Con recursos limitados y una población que necesitaba movilidad urgente, el Bocho comenzó a producirse de manera más constante. No prometía velocidad ni lujo, prometía algo más valioso: confiabilidad. Poco a poco, ese auto de formas redondeadas empezó a circular por calles destruidas, caminos rurales y ciudades en reconstrucción, y lo hacía sin quejarse. Nadie imaginaba entonces que ese pequeño vehículo, nacido de una idea simple, terminaría convirtiéndose en uno de los automóviles más importantes de la historia mundial. El Bocho aún no era un ícono, aún no era un clásico, aún no era objeto de culto. Pero ya estaba cumpliendo su misión: mover al mundo, paso a paso. Y este solo fue el comienzo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa no solo estaba destruida físicamente, estaba rota emocionalmente. Ciudades enteras eran escombros, las fábricas estaban dañadas, el combustible era escaso y la movilidad se había convertido en una necesidad urgente. No para viajar por placer, sino para sobrevivir. En ese escenario incierto, la planta de Volkswagen en Wolfsburg quedó bajo control británico. Muchos pensaron que la fábrica no sobreviviría. Parecía improbable que un proyecto nacido antes de la guerra tuviera futuro en un continente devastado. Sin embargo, fue precisamente esa devastación la que le dio sentido al automóvil que había sido concebido como el auto del pueblo. Europa necesitaba un vehículo simple, económico, resistente y fácil de mantener, y ese vehículo ya existía.
El pequeño automóvil de motor trasero comenzó a producirse nuevamente, ahora con un objetivo claro: ayudar a reconstruir la vida cotidiana. No había marketing sofisticado ni grandes campañas, solo producción constante y necesidad real. Al principio, la calidad era irregular. Faltaban materiales, herramientas y experiencia, pero el diseño sencillo del bocho permitía corregir errores rápidamente. Cada unidad producida ayudaba a mejorar la siguiente. La gente empezó a notar algo especial. A pesar de las condiciones difíciles, el auto arrancaba, funcionaba, resistía caminos llenos de baches, inviernos duros y largas jornadas de uso. No exigía mucho a cambio. Poco a poco el bocho comenzó a circular por pueblos, granjas y pequeñas ciudades. No era rápido, no era elegante, pero era confiable. Y en tiempos de incertidumbre, la confiabilidad se vuelve un valor inmenso. Mientras otros fabricantes apostaban por modelos más grandes y costosos, Volkswagen se mantuvo fiel a la idea original: no cambiar lo que funcionaba, mejorarlo sin traicionarlo. Esa filosofía fue clave. Cada año el bocho recibía pequeñas mejoras, ajustes en el motor, mayor durabilidad, detalles de confort. Nada radical, todo gradual. El auto evolucionaba sin perder su esencia. En los años 50, Europa empezó a levantarse. La economía se reactivó lentamente y las familias comenzaron a aspirar a algo más que sobrevivir. Querían moverse, trabajar, visitar a sus seres queridos. Y el bocho estaba ahí. Para muchos fue el primer automóvil de su vida. No representaba lujo, pero sí libertad. La posibilidad de ir más lejos, de ampliar el mundo personal más allá del barrio o el pueblo. El auto se volvió parte del paisaje. Estaba en todas partes, en carreteras secundarias, frente a fábricas, estacionado frente a casas humildes. Era discreto, pero omnipresente. La reputación del bocho creció de boca en boca. No necesitaba publicidad agresiva. Su mejor anuncio era su resistencia. No se descompone, decían. Aguanta todo, repetían. Esa fama cruzó fronteras. Pronto otros países comenzaron a interesarse en el pequeño automóvil alemán. Exportarlo dejó de ser una idea lejana y se convirtió en una estrategia clara. El bocho estaba listo para salir al mundo. Lo que comenzó como una solución práctica para la posguerra europea estaba a punto de transformarse en un fenómeno global. Un automóvil que no imponía, pero convencía, que no prometía lujo, pero entregaba confianza. Sin saberlo aún, el bocho se preparaba para conquistar nuevos continentes, nuevas culturas y nuevas generaciones. Y uno de esos destinos cambiaría su historia para siempre. Cuando el bocho comenzó a salir de Europa, nadie imaginaba el impacto emocional que tendría al otro lado del océano. En América, el automóvil tenía otro significado. No era solo transporte, era símbolo de estatus, progreso y modernidad. Y aún así, aquel pequeño coche alemán lograría abrirse paso sin competir en fuerza ni en lujo. En Estados Unidos, los años 50 estaban marcados por autos grandes, cromados, potentes y ostentosos. El bocho parecía todo lo contrario: pequeño, redondeado, modesto. A simple vista, no encajaba, pero precisamente ahí estaba su fuerza. Cuando el Volkswagen Beetle comenzó a venderse en suelo estadounidense, muchos se burlaron de él. Su tamaño, su forma y su motor trasero rompían con la estética dominante. Sin embargo, quienes se atrevían a manejarlo descubrían algo inesperado. Era confiable, económico y sorprendentemente duradero. Volkswagen entendió que no debía vender el bocho como algo que no era. En lugar de competir con los gigantes, apostó por la honestidad. La publicidad fue clara, directa y hasta irónica. Se hablaba de defectos como virtudes, de su lentitud como estabilidad, de su sencillez como inteligencia. Ese enfoque conectó con un público distinto:
Jóvenes, estudiantes, familias pequeñas y personas que no buscaban aparentar sino moverse sin complicaciones. El bocho se convirtió en un símbolo de practicidad y sentido común. Mientras tanto, en América el impacto sería aún más profundo. Países con economías en desarrollo, caminos difíciles y una población que necesitaba vehículos resistentes encontraron en el bocho una solución perfecta. No exigía gasolina de alta calidad, no dependía de talleres especializados, se podía reparar con herramientas básicas. En México, su historia tomó un rumbo especial. El bocho no solo llegó como auto importado, llegó para quedarse. Su adaptación a las condiciones locales fue tan exitosa que pronto se decidió producirlo en el país. Las calles mexicanas comenzaron a llenarse de ese pequeño automóvil que parecía hecho para todo, para el trabajo, para la familia, para el día a día. Era común verlo cargado más allá de lo imaginable, subiendo pendientes, atravesando caminos de tierra, soportando calor extremo. El bocho no se quejaba, cumplía. Se volvió taxi, auto familiar, herramienta de trabajo y primer coche para miles de personas. Para muchos, aprender a manejar fue hacerlo en un bocho. Para otros fue el auto con el que viajaron por primera vez fuera de su ciudad. Su presencia se volvió tan cotidiana que dejó de ser solo un automóvil, se convirtió en parte de la cultura. A diferencia de otros modelos que iban y venían, el bocho permanecía. Año tras año seguía viéndose casi igual, y eso generó algo extraño en la industria automotriz: confianza a largo plazo. La gente sabía qué estaba comprando, no había sorpresas. El bocho no prometía reinventarse cada temporada, prometía durar. En América, el bocho dejó de ser el auto del pueblo alemán para convertirse en el auto del pueblo sin apellido. Cada país lo adoptó a su manera, lo bautizó con distintos nombres y lo hizo suyo. Esa capacidad de adaptación cultural fue una de sus mayores virtudes. No imponía una identidad, se integraba a la existente. Y así, mientras cruzaba fronteras y generaciones, el bocho comenzaba a construir algo que pocos autos han logrado: una relación emocional con la gente. No era solo un medio para llegar a un destino, era parte del camino. La historia del bocho en México no es una historia de mercado, es una historia de vida cotidiana. Cuando el Volkswagen Beetle comenzó a producirse en territorio mexicano, no llegó como una novedad pasajera, llegó como una respuesta concreta a una necesidad real. México era un país en crecimiento, con ciudades que se expandían rápidamente y millones de personas que necesitaban movilidad confiable. Los caminos no siempre estaban pavimentados. El clima era exigente. El mantenimiento de un automóvil podía ser costoso y complicado. El bocho encajó de forma casi perfecta. Su motor enfriado por aire era ideal para el calor. No necesitaba radiador ni sistemas complejos. Su mecánica sencilla permitía reparaciones rápidas y económicas. Muchos aprendieron de mecánica gracias a él. Abrir la tapa trasera y meterle mano se volvió algo cotidiano. La planta de Volkswagen en Puebla se convirtió en un símbolo de desarrollo industrial. Desde ahí, el bocho comenzó a salir en grandes cantidades, abasteciendo no solo al mercado nacional, sino también a otros países. En las calles mexicanas, el bocho se volvió omnipresente. Estaba en barrios populares, en zonas rurales, en avenidas principales y en pequeños pueblos. No distinguía clases sociales. Era el mismo auto para todos. Para muchas familias fue el primer automóvil propio, el coche con el que se aprendió a manejar, el que llevó a los hijos a la escuela, el que acompañó mudanzas, viajes largos y fines de semana. El bocho se adaptaba a todo. Podía ir cargado con más personas de las recomendadas, con cajas, herramientas o mercancía. Aún así, seguía avanzando, lento pero constante.
Uno de los roles más emblemáticos que asumió en México fue el de taxi. Durante años, los bochos verdes con blanco se convirtieron en parte del paisaje urbano, especialmente en la Ciudad de México. Eran prácticos, económicos y fáciles de mantener para los conductores. Millones de personas se subieron a un bocho sin pensarlo. Era tan común que nadie lo cuestionaba. Subirse a uno era casi automático, como subir a un autobús o entrar a una tienda de la esquina. El bocho también se volvió parte del imaginario popular. Apareció en películas, programas de televisión, anuncios y canciones. Era un objeto cotidiano, pero cargado de identidad. A diferencia de otros autos que envejecían mal o quedaban obsoletos rápidamente, el bocho parecía inmune al paso del tiempo. Su diseño se mantenía reconocible, sus cambios eran mínimos, y eso, lejos de ser una desventaja, reforzaba su carácter. Había bochos nuevos y viejos conviviendo en la misma calle, algunos impecables, otros llenos de cicatrices, todos funcionales. El cariño hacia el bocho no era racional, era emocional. Se le ponían nombres, se le hablaba, se le tenía paciencia. Muchos decían que sentían cuando algo no estaba bien, como si el auto avisara. Ese vínculo no se construyó con publicidad agresiva, se construyó con años de convivencia. Mientras otros modelos entraban y salían del mercado, el bocho permanecía. No competía por ser el más moderno, competía por ser el más confiable. Para muchos mexicanos, el bocho representó algo más profundo, la idea de que no hacía falta tener lo último para avanzar, que la sencillez también podía ser digna, que un objeto bien hecho podía acompañarte toda la vida. Con el paso de las décadas, el bocho dejó de ser solo un medio de transporte, se volvió un símbolo de una época, de una forma de vivir y de entender la movilidad. Y aunque el mundo automotriz comenzaba a cambiar, con nuevas tecnologías y diseños más complejos, el bocho seguía ahí, firme, fiel a sí mismo. Pero el tiempo no se detiene, y poco a poco, el auto que parecía eterno comenzaría a enfrentarse a un mundo que ya no era el mismo. Uno de los aspectos más sorprendentes en la historia del bocho es que durante décadas el mundo cambió de forma radical, y él no. Mientras la industria automotriz se obsesionaba con rediseños constantes, nuevas modas y tecnologías cada vez más complejas, el bocho siguió un camino distinto: evolucionar sin traicionarse. Desde el exterior, para muchos un bocho de los años 50 no parecía muy distinto a uno de los 70 o los 90, pero bajo esa apariencia familiar, el automóvil fue mejorando poco a poco, casi en silencio, como quien aprende con la experiencia. El corazón del bocho siempre fue su motor boxer de 4 cilindros enfriado por aire. Esta elección técnica, que en su momento parecía simple, resultó ser una de sus mayores fortalezas. Al no depender de un sistema de enfriamiento por agua, el bocho eliminaba uno de los puntos de falla más comunes en otros autos, especialmente en climas extremos. Con el paso de los años, ese motor fue creciendo en capacidad y refinamiento. Pasó por distintas configuraciones que aumentaron su potencia de forma modesta pero constante, no para hacerlo rápido, sino para hacerlo más confiable, más eficiente y más duradero. El bocho nunca buscó impresionar con cifras, buscó cumplir. La transmisión, la suspensión y el sistema eléctrico también fueron recibiendo mejoras graduales. Nada abrupto, nada radical. Volkswagen entendió que millones de personas confiaban en ese auto precisamente porque sabían cómo funcionaba. Cambiarlo demasiado habría sido romper ese pacto implícito con el usuario. En el interior, los cambios fueron discretos pero significativos. Mejores asientos, mayor comodidad, instrumentación más clara, pequeños detalles que hacían la conducción diaria un poco más agradable. El bocho no se volvió lujoso, pero sí más amable. La seguridad también comenzó a tomar un papel más importante.
Cinturones, mejoras estructurales y ajustes en el chasis se fueron incorporando conforme las normativas lo exigían. El bocho se adaptaba, pero siempre dentro de sus propias reglas. En México, estas evoluciones se vivieron de forma muy particular. Mientras en otros países el bocho comenzaba a desaparecer o a convertirse en objeto de nostalgia, en México seguía siendo un vehículo actual. Se vendía nuevo, se producía localmente, se usaba todos los días. Eso generó una situación única. Generaciones enteras crecieron viendo al bocho como algo normal, no como un clásico. Para muchos jóvenes era simplemente el coche, sin adjetivos. Los mecánicos conocían cada tornillo. Las refacciones eran abundantes y baratas. El ecosistema alrededor del bocho era enorme. Talleres, piezas, manuales, conocimientos transmitidos de boca en boca. El bocho era casi una escuela rolante de mecánica básica. Mientras otros autos comenzaban a depender cada vez más de computadoras y sistemas electrónicos, el bocho seguía siendo mayormente mecánico. Eso lo hacía accesible, comprensible y reparable en casi cualquier lugar. Pero el mundo automotriz no se detuvo. Las normas ambientales se volvieron más estrictas, las expectativas del consumidor cambiaron. La seguridad y la eficiencia comenzaron a exigir soluciones más complejas. Poco a poco el bocho comenzó a verse como un sobreviviente de otra era. Volkswagen intentó adaptarlo hasta donde fue posible. Se hicieron ajustes, mejoras y modificaciones para cumplir con regulaciones, pero había límites que no podían cruzarse sin cambiar su esencia. El bocho estaba llegando a un punto decisivo. No porque dejara de ser querido, no porque dejara de ser útil, sino porque el mundo alrededor había cambiado demasiado. Y así, el automóvil que parecía eterno comenzó a acercarse lentamente a uno de los momentos más significativos de su historia, su despedida de las líneas de producción. Pero antes de desaparecer, el bocho todavía tenía algo más que hacer: convertirse en leyenda. Todo lo que permanece durante mucho tiempo acaba enfrentándose a una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo? En el caso del bocho, esa pregunta comenzó a hacerse cada vez más presente a finales del siglo XX. No porque hubiera dejado de ser querido, sino porque el mundo que lo rodeaba ya no era el mismo. Las normas ambientales se endurecieron, las exigencias de seguridad crecieron. El mercado comenzó a demandar autos más silenciosos, más rápidos, más tecnológicos. El bocho, fiel a su esencia mecánica, empezaba a verse como un sobreviviente de otra época. Durante años, Volkswagen intentó mantenerlo con vida. Ajustó motores, incorporó mejoras, buscó cumplir con regulaciones sin alterar demasiado su identidad. Pero cada adaptación era un recordatorio de que el margen se estrechaba. En muchos países el bocho ya había desaparecido de los concesionarios. Se había convertido en un recuerdo, en un clásico rodante, en un símbolo del pasado. Sin embargo, en México, la historia era distinta. La planta de Puebla seguía produciendo el Volkswagen Beetle, seguía vendiéndose nuevo, seguía siendo parte del paisaje urbano. México se había convertido en el último bastión del bocho en el mundo. Eso le dio a su despedida un carácter especial. No fue abrupta, fue lenta, anunciada, casi ceremonial. Se sabía que el final se acercaba y eso hizo que la gente mirara al bocho con otros ojos. Ya no era solo un auto práctico, era un compañero que había estado ahí durante décadas, un testigo silencioso de cambios sociales, económicos y culturales. Cuando se anunció oficialmente el fin de la producción, la noticia generó una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque algo querido se iba, orgullo porque ese algo había durado más que casi cualquier otro automóvil en la historia. Volkswagen decidió despedirlo como merecía. Así nació el Última Edición, una serie especial que no buscaba modernizar al bocho, sino rendirle homenaje. Colores clásicos, detalles cuidados, acabados que recordaban sus orígenes. No era un intento por revivirlo, era una despedida consciente.
Cada unidad producida en esa etapa final llevaba consigo el peso de la historia. No salía de la fábrica como un simple coche nuevo, salía como un pedazo de legado. El último bocho salió de la línea de producción en 2003. No hubo grandes espectáculos, no fue un evento ruidoso, pero para quienes entendían su importancia fue un momento histórico. Con ese último vehículo no solo terminaba una era industrial, terminaba una forma de entender el automóvil. El bocho había demostrado que un diseño honesto podía sobrevivir generaciones, que la sencillez podía ser una virtud, que no todo debía reinventarse cada pocos años para seguir siendo relevante. A partir de ese momento, el bocho dejó de ser un auto cotidiano y se transformó definitivamente en un ícono. Ya no se compraba solo por necesidad, se conservaba por cariño, se restauraba por pasión, se coleccionaba por respeto. Los clubes de bocho comenzaron a multiplicarse, reuniones, exhibiciones, caravanas, gente de distintas edades y contextos unida por un mismo objeto, un automóvil que había logrado algo poco común, crear comunidad. El bocho ya no pertenecía a una fábrica, pertenecía a la gente. Y aunque ya no se producía, seguía rodando, seguía apareciendo en calles, carreteras, eventos y recuerdos. Cada bocho en circulación se convirtió en un testimonio vivo de su historia. El final de su producción no fue su muerte, fue su consagración. Porque hay objetos que cuando dejan de fabricarse, empiezan a ser eternos. Y el bocho estaba listo para vivir su siguiente etapa, la de leyenda cultural, símbolo generacional y memoria colectiva. Hay un momento en la vida de algunos objetos en el que dejan de cumplir solo una función práctica y comienzan a cargar significado. El bocho cruzó ese umbral hace mucho tiempo. Sin darse cuenta, pasó de ser un medio de transporte a convertirse en un símbolo cultural reconocible en casi cualquier parte del mundo. El Volkswagen Beetle apareció en el cine, en la música, en el arte y en la memoria afectiva de millones de personas. No porque fuera lujoso ni espectacular, sino porque era cercano, familiar, humano. En el cine, el bocho se convirtió en personaje. No solo aparecía como fondo, sino como parte de la historia. A veces era el auto del protagonista humilde, otras el compañero fiel de un viaje improbable. Su presencia transmitía sencillez, honestidad y cercanía. En la música y la cultura popular, el bocho fue mencionado, dibujado, cantado. Se convirtió en parte del paisaje emocional de generaciones enteras. No imponía respeto por su poder, sino cariño por su constancia. El diseño ayudó mucho a esto. Sus formas redondeadas, casi simpáticas, lo hacían parecer más un personaje que una máquina. Para muchos, el bocho tenía cara, tenía personalidad. No intimidaba, invitaba. Ese diseño permitió algo poco común, la personalización extrema. Pinturas, colores, calcomanías, interiores únicos. Cada bocho podía ser distinto sin dejar de ser reconocible. Cada dueño encontraba una forma de hacer lo suyo. En muchos países, especialmente en México, el bocho se convirtió en lienzo, vehículo y expresión al mismo tiempo. Había bochos restaurados con esmero y otros intervenidos con creatividad popular. Ambos coexistían sin conflicto. Los clubes de bocho comenzaron a crecer. Al principio eran pequeños grupos de entusiastas, luego se convirtieron en comunidades grandes, organizadas e intergeneracionales. Gente que no se conocía se reunía solo por compartir ese mismo automóvil. En esos encuentros no se hablaba solo de mecánica. Se hablaba de historias, de viajes, de anécdotas familiares, de recuerdos asociados a un bocho específico. Cada auto tenía una historia detrás. El bocho también se volvió símbolo de resistencia al consumo rápido. En un mundo donde todo se vuelve obsoleto rápidamente, el bocho representaba lo contrario: durar, reparar, cuidar, mantener vivo algo que aún funciona. Eso lo conectó con movimientos culturales alternativos, con personas que buscaban una relación distinta con los objetos. No desechar, sino conservar. No reemplazar, sino entender. La nostalgia jugó un papel importante.
Para muchos adultos, el bocho estaba ligado a la infancia, a los padres, a los abuelos. Ver uno pasar era recordar, y ese recuerdo era casi siempre amable. A diferencia de otros autos clásicos asociados al lujo o a la exclusividad, el bocho era democrático. No pertenecía a una élite, era de todos, y eso lo hacía más poderoso culturalmente. Incluso generaciones que nunca tuvieron uno comenzaron a interesarse por él. Jóvenes que lo veían como algo distinto, auténtico, fuera de la lógica moderna. El bocho se convirtió en objeto de culto para quienes buscaban identidad. La industria lo notó. El nombre Beetle fue retomado en modelos modernos, reinterpretado con nuevas tecnologías. Pero aunque esos autos llevaban el nombre, el espíritu original era distinto. El bocho clásico no necesitaba renacer. Ya estaba vivo en la memoria colectiva. Hoy, ver un bocho en la calle provoca algo inmediato. Una sonrisa, un recuerdo, una pausa. No es solo un automóvil que pasa, es una historia rodando. El bocho logró algo que muy pocos objetos logran: trascender su función original y convertirse en símbolo, no de una marca, de una forma de vivir. Y mientras siga habiendo uno en circulación, restaurado o gastado, cuidado o improvisado, su historia seguirá contándose sin necesidad de palabras. Porque hay máquinas que envejecen, y hay máquinas que se vuelven eternas. Cuando un automóvil deja de producirse, normalmente comienza un lento proceso de desaparición. Las piezas se vuelven escasas, los talleres dejan de atenderlo, y poco a poco su presencia se reduce a museos o recuerdos. Con el bocho ocurrió lo contrario. Desde el momento en que dejó la línea de producción, su vida pública se intensificó. Hoy, el Volkswagen Beetle no es un vestigio inmóvil del pasado, es un objeto vivo, activo, presente. Se conduce, se restaura, se personaliza y se celebra. Lejos de desaparecer, encontró una nueva forma de existir. El coleccionismo del bocho no nació como un fenómeno elitista. Al principio, eran personas comunes que decidían no vender su auto, que preferían conservarlo, arreglarlo, cuidarlo. Con el tiempo, ese gesto individual se transformó en un movimiento colectivo. Restaurar un bocho se convirtió en un acto de paciencia y respeto. No se trata solo de devolverle el brillo, se trata de entender cómo fue hecho, por qué funciona como funciona y qué lo hace distinto a los autos modernos. Cada restauración es una conversación con la historia. Existen restauraciones fieles al original, que buscan conservar cada detalle de fábrica, colores, interiores, piezas exactas. Y existen otras interpretaciones más libres, donde el bocho se adapta a nuevos usos, nuevos estilos y nuevas generaciones. Ambas conviven sin conflicto, porque el bocho siempre fue flexible, nunca impuso una única forma de ser usado o entendido. El mercado también reaccionó. Bochos que durante años fueron autos baratos comenzaron a valorarse. Algunos modelos específicos, ediciones especiales o ejemplares bien conservados adquirieron precios impensables décadas atrás. No por especulación pura, sino por reconocimiento histórico. Aún así, el bocho no se volvió inaccesible. Sigue habiendo ejemplares modestos, imperfectos, usados a diario. Eso mantiene viva su esencia. No es un clásico encerrado en vitrinas, es un clásico que rueda. En talleres de todo tipo, el bocho sigue siendo maestro. Para muchos mecánicos jóvenes, trabajar con uno es aprender los fundamentos, entender cómo funciona un motor sin intermediarios electrónicos, escuchar, ajustar, probar. La mecánica vuelve a ser algo tangible. También se ha convertido en un puente generacional. Padres que enseñan a hijos, abuelos que cuentan historias mientras señalan piezas. El bocho facilita ese diálogo porque no intimida, invita. En eventos y concentraciones, la diversidad es evidente. Hay bochos impecables, casi nuevos. Otros muestran cicatrices de décadas. Todos son bienvenidos. No hay jerarquías estrictas. El respeto se basa en la historia, no en el precio. El bocho también encontró un lugar en un mundo que comienza a cuestionar el consumo excesivo. Su longevidad se volvió ejemplo.
reparar en lugar de desechar, mantener en lugar de reemplazar. El bocho encarna esa filosofía sin discursos. En un entorno dominado por pantallas, sensores y software, el bocho ofrece una experiencia distinta. Conducirlo es más físico, más directo, más consciente. No distrae con sistemas complejos. Exige atención y recompensa con conexión. Eso explica por qué sigue rodando. No por nostalgia solamente, sino porque ofrece algo que muchos autos modernos han perdido: una relación clara entre el conductor y la máquina. El bocho no intenta competir con el presente, convive con él. Acepta su lugar como testigo de otra época, pero no se retira, se adapta, se cuida y continúa. Cada bocho que circula hoy es una decisión, la decisión de no dejar morir algo que aún tiene sentido, la decisión de conservar una historia en movimiento. Y así, en pleno siglo XXI, el bocho sigue cumpliendo su misión original: acompañar la vida cotidiana, sin pretensiones, sin ruido, con constancia. Porque hay objetos que se vuelven obsoletos, y hay objetos que se vuelven parte de quienes somos. Hay historias que no terminan cuando se apaga el motor. Hay objetos que, aún inmóviles, siguen avanzando en la memoria colectiva. El bocho pertenece a esa categoría extraña y poderosa, la de las cosas simples que cambiaron vidas sin proponérselo. A lo largo de décadas, el Volkswagen Beetle acompañó momentos ordinarios que, con el tiempo, se volvieron extraordinarios. No estuvo presente en grandes desfiles ni en ceremonias oficiales. Estuvo en lo cotidiano. Y ahí es donde se construye la historia real. Fue el auto que llevó a alguien a su primer trabajo, el que ayudó a una familia a mudarse, el que permitió visitar a un ser querido, el que estuvo ahí cuando no había otra opción. Su grandeza nunca estuvo en sobresalir, sino en permanecer. El bocho enseñó que la movilidad no tiene que ser complicada para ser digna, que un objeto bien pensado puede servir durante generaciones, que la innovación no siempre consiste en cambiarlo todo, sino en hacer bien lo esencial. En un mundo que aprende a vivir cada vez más rápido, el bocho nos recuerda otro ritmo, uno más lento, más consciente, uno en el que el camino importa tanto como el destino. Para millones de personas, el bocho no fue el coche, fue su coche. Y esa posesión no era material, era emocional. Se le cuidaba, se le perdonaban fallas, se le celebraban los regresos. El bocho no exigía perfección, pedía atención. Hoy, cuando vemos uno rodar, algo se activa de inmediato. No importa el país, la edad o el contexto, el bocho provoca reconocimiento, una sonrisa leve, un recuerdo que aparece sin ser llamado. Eso no ocurre con cualquier objeto. Ocurre cuando algo logró acompañar a muchas personas durante mucho tiempo sin imponer condiciones, cuando fue útil sin ser invasivo, cuando estuvo presente sin robar protagonismo. El bocho no representó poder, representó constancia. No fue símbolo de riqueza, fue símbolo de posibilidad, la posibilidad de moverse, de avanzar, de no quedarse quieto. Incluso su despedida fue coherente con su historia. No se fue con estruendo, se fue con gratitud, dejando atrás millones de kilómetros recorridos y una huella imposible de borrar. Hoy, restaurado o gastado, original o modificado, el bocho sigue contando historias. Cada rasguño, cada ruido, cada ajuste improvisado es parte de un relato más grande que la suma de sus piezas. No importa cuántos autos nuevos aparezcan, el bocho ya no compite. Ocupa un lugar distinto, el lugar de lo que fue suficiente, de lo que cumplió, de lo que acompañó. Y quizás por eso sigue siendo tan querido, porque el bocho no prometió cambiar el mundo, solo prometió llevarte más lejos. Y lo cumplió. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también te pertenece. Tal vez tuviste un bocho, tal vez conociste a alguien que lo tuvo, o tal vez solo reconoces en él algo que hoy parece escaso: sencillez, honestidad y constancia.
El bocho no fue perfecto, pero fue fiel. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de un automóvil que se volvió memoria, cultura y símbolo. Si este video te gustó, deja tu like, compártelo y suscríbete. Aquí seguimos contando historias largas, profundas y humanas, de objetos que no solo se fabricaron, sino que acompañaron vidas.